La historia comienza con Futaro Uesugi, un estudiante de secundaria conocido por su impecable desempeño académico, pero que enfrenta serias dificultades económicas. Durante la hora del almuerzo escoge el platillo más barato posible, un sencillo arroz con sopa, pues es lo más económico que puede permitirse. En ese momento se produce un pequeño enfrentamiento por una mesa con una chica desconocida. Sin embargo, Uesugi cede al ver que la joven parece avergonzada de la gran cantidad de comida que ha pedido. Decide no discutir y se siente en silencio a comer. La chica llamada Itsuki Nakano nota que Uesugi lee mientras almuerza y al observar un examen sobre su mesa descubre que sacó la puntuación perfecta, 100 puntos. Impresionada y sabiendo que no es una buena estudiante, le propone que le ayude como tutor, ya que están sentados juntos. Pero Futaro se levanta y la rechaza con frialdad, incluso cuando ella intenta persuadirlo ofreciéndole parte de su comida. Él la rechaza una vez más, diciéndole que deje de comer tanto o engordará. Humillada, Itsuki se queda sin palabras. Después de esta incómoda escena, Futaro recibe una llamada de su hermana menor, Raya, quien le anuncia emocionada que su padre ha conseguido un nuevo trabajo para él como tutor privado. Se trata de un encargo importante. Debe enseñarle a la hija de un hombre adinerado y el salario es 5 veces más alto que el de un trabajo normal. Su apellido es Nakano y al oírlo Futaro se queda pasmado. ¿Acaso será una coincidencia? Esa tarde ve a Itsuki en la escuela nuevamente e intenta saludarla para corregir las cosas, pero ella lo ignora de inmediato. Está claro que la situación se ha complicado y eso que aún no ha comenzado. Durante el almuerzo nuevamente Futaro ve que Itsuki está acompañada por otras 4 chicas idénticas. Intenta presentarse con alguna de ellas, pero terminan rechazándolo. Solo una se le acerca, una chica de actitud coqueta llamada Ichika Nakano, quien le sugiere que todo puede solucionarse si habla con la hermana mayor. La conversación lo desconcierta aún más. Mientras reflexiona aparece Yotsuba Nakano, quien recogió 2 exámenes que él había dejado caer por accidente. Uno tenía 100 puntos y el otro 0. Futaro le da el examen de 0 de forma indiferente, pero Yotsuba le agradece de forma muy efusiva. Más adelante, al salir de la escuela, una chica se le acerca y se presenta como Miku Nakano, aunque afirma no ser amiga de las otras chicas. Futaro comienza a sospechar lo evidente: todas son idénticas. Ya entonces al lugar donde se supone que debe dar las tutorías, un lujoso y enorme edificio. Ahí se encuentra con Miku y otra chica más de rostro familiar, Nino Nakano. Las cosas se complican. Futaro intenta encontrar a Itsuki para disculparse, pero la ve entrando al ascensor. Entonces decide subir los 30 pisos por las escaleras a toda velocidad, y cuando por fin la alcanza, ella lo confronta. Está esperando a su tutor privado, y entonces Futaro se presenta como tal. Su reacción es de absoluto rechazo. En ese momento llegan todas las hermanas. Las 5 son idénticas, sí, pero sus personalidades son completamente distintas, y aquí se nos presentan formalmente. Ichika es la mayor, coqueta y con aires de actriz. Nino, elegante y hostil, la más difícil de tratar. Miku, tímida y amante de la historia japonesa. Yotsuba, energética, alegre y deportiva. Itsuki, la chica estudiosa y glotona. Entonces Futaro intenta hablar con todas, pero ninguna muestra ningún interés en estudiar. Solo Yotsuba parece mínimamente dispuesta. Aún así decide ir habitación por habitación para animarlas. Ichika está dormida vestida como una toga romana. Miku cree que Futaro le robó su chaqueta, aunque la tenía Nino. Nino, como la cocinera del grupo, les reparte galletas mientras les ofrece aguas. Itsuki, que aún guarda rencor, se mantiene firme en su negativa. Futaro acepta el agua que le da Nino sin saber que lo dejará dormido por varias horas. Cuando despierta y está en el auto que lo lleva de regreso a casa. La que pagó el viaje fue Itsuki, quien se encargó de que volviera sano y salvo. Al llegar a su casa, su hermana Raya lo recibe emocionada. Están por fin en camino de saldar sus deudas. Incluso su padre y Raya invitan a Itsuki a que se quede a cenar, lo que genera una escena familiar cálida. Ella se siente
siente feliz, pero antes de marcharse le deja en claro que aunque estudiará por su cuenta, no aceptará sus clases. Futaru queda impresionado por su determinación, decide que si logra que ella apruebe, los demás también lo harán, pero desconoce un dato clave: las 5 fueron transferidas a esa escuela porque estaban a punto de repetir año. Futaru decide aplicar un examen de diagnóstico, y el resultado es desastroso. Entre las 5 apenas suman un total de 100 puntos, y el mínimo individual era de 50, así que se da cuenta de que la tarea que tiene enfrente no será para nada fácil. Al día siguiente, cuando las ve bajar de una limusina en la escuela, ellas huyen de él, dicen que estudiarán solas, pero cuando él les hace algunas preguntas básicas, ninguna sabe responder. Bueno, excepto una, Miku, que muestra un inesperado interés por la historia. Futaru nota esto como una oportunidad. Durante el almuerzo intenta acercarse a ella, pero Yotsuba lo interrumpe diciendo que se sacó 0. Luego llega Chica y comenta sobre la importancia de disfrutar el amor en la juventud. Sus hermanas, sospechando de los sentimientos de Miku, le preguntan si le gusta a alguien y ella simplemente evade la pregunta. Más tarde, Futaru recibe una carta de Miku citándolo en la azotea. Cree que se trata de una confesión, pero no podría estar más equivocado. Miku solo quería entregarle las respuestas correctas de historia. Esto demuestra que ella tiene verdadero interés por aprender. Además, Miku le habla sobre su amor por la historia japonesa y sus generales favoritos. Futaru le responde que él es el número 1 del salón en historia y que podría enseñarle aún más. Ella en respuesta le da un refresco y le dice una extraña frase: no somos moco. Él no entiende la referencia, así que ella se marcha diciendo que no tiene nada que aprender de alguien que no sabe de historia. Pero Futaru no se rinde, lee más de 20 libros de historia japonesa en solo 2 días para prepararse para retar a Miku en su propio terreno, y comienza a seguirla por la escuela vestido como samurái, mencionando frases de generales históricos. Ambos terminan exhaustos en el pasto y esta vez él le da un refresco a ella. Le explica que cierto general japonés realmente bebía mocos para sobrevivir en batallas, y Miku se ríe, al fin lo entiende. Futaru le declara que su misión es hacer que las 5 aprueben, pero Miku le revela algo crucial: todas pueden hacer lo que yo hago, y esto enciende una reflexión en Futaru, y es que cada una respondió bien preguntas de distintos temas. Cada una es buena en algo, entonces decide que, en lugar de que cada una intente sobresalir en todo, hará que todas brillen en sus propios fuertes y saquen un 100. Al día siguiente, Futaru acude a la biblioteca esperando encontrar a las chicas. Solo Yotsuba había llegado. Minutos después aparece Miku, quien también se suma al estudio. Yotsuba, animada como siempre, al verlas juntas, le pregunta directamente a Miku si es él quien le gusta. Ella, avergonzada, se sonroja intensamente, pero niega la acusación, mientras el prota sonríe en silencio. Al menos ya tiene a 2 hermanas dispuestas a aprender. Ya el día de la tutoría en casa de las quintillizas, pero Futaru no puede entrar. Afortunadamente, Miku le abre la puerta y lo recibe con tranquilidad. Una vez dentro, Futaru recorre las habitaciones para avisar que ya llegó. Algunas lo reciben de forma muy peculiares. Pronto todas bajan a estudiar historia, pero empiezan las excusas para ausentarse. Nino informa que en su club deportivo una chica se fracturó y necesitan un reemplazo. Ichika recuerda que tiene trabajo a las 2 y se va a alistar. Itsuki, que preferiría estudiar sola, y decide ir a la biblioteca, y Miku, fiel a su palabra, se queda a estudiar. Futaru se prepara para enseñar, pero Nino empieza a incomodarse por la cercanía entre él y Miku. Lo regaña y ambas entran en una discusión. Nino lo acusa de ser un tipo aburrido, mientras Miku la tilda de superficial. La tensión crece hasta que el estómago de Futaru suena. Nino, con tono desafiante, propone una competencia de comida. Si ella gana, no habrá clases ese día, así que se cocinan 2 platos, uno de ella y otro de Miku. Futaru, sin poder diferenciarse, come ambos y declara que los dos estaban ricos. La realidad es que Miku cocina bastante mal, pero su paladar simple no le ayuda. Humillada, Nino se marcha furiosa, mientras Futaru lava los platos y conversa con Miku. Le confiesa que tal vez nunca logre que Nino lo acepte, pero Miku le dice que eso no es verdad. Si habla con sinceridad, Nino eventualmente lo entenderá. Al salir de la casa, Futaru recuerda que olvidó su diccionario, así que le escribe a Miku, quien le responde rápidamente que puede entrar, pero que lo haga con prisa porque está a punto de bañarse. Futaru entra sigilosamente, pero en lugar de ir
por el diccionario, escucha algo desde el baño. Es Nino, que acaba de salir de la bañera y como no lleva puestos sus lentes de contacto, apenas ve. Cree que Futaru es una de sus hermanas. Él estúpidamente no se aparta de inmediato y Nino, confundida, se recuesta contra él, presionando su pecho sobre su espalda. El momento se detiene y Futaru, con los ojos abiertos de par en par, no aguanta más y se aparta. Nino, al ver que no es quien creía, se enfurece y lo acusa de aprovecharse. Le grita que esa casa es solo para 5 hermanas y que él no debería poner un pie ahí. Futaru está por retirarse avergonzado cuando de pronto ve una pesada estantería que está a punto de caer sobre Nino y sin pensar se lanza y la empuja al suelo, protegiéndola del golpe. Nino grita y en ese momento entra Itsuki, quien ve la escena y toma una foto. Se provoca una especie de juicio improvisado y todas las hermanas están presentes. Algunas lo acusan de pervertido, otras como Miku lo defienden, pues fue ella quien le permitió entrar. Nino insiste en que él quería espiarla desnuda. Sin embargo, Itsuki señala que el lugar estaba lleno de libros esparcidos, lo que coincide con el intento de Futaru de salvar a Nino de que le cayeran encima. Así que Chika, con tono sarcástico, dice que su hermana, ciega como una tortuga, no debería opinar tanto. Finalmente el prota decide marcharse, pero en el exterior ve a Nino sentada fuera de la puerta, sin poder entrar, pues no trajo llave y su orgullo le impide pedir ayuda. Él decide pasar de largo, pero al rato regresa. Le pregunta si lo odia solo a él o a todos en general, pues le había dicho que no había lugar para alguien como él en esa casa. Nino, con voz baja, responde que no es que lo odie, es que todos son unos tontos, incluidas sus hermanas, por aceptar tan fácilmente a un tipo como él. Después de la incómoda escena en el baño, Nino Nakano llega a una conclusión definitiva: jamás aceptará a Futaru Uesugi, ni como tutor ni como parte de sus vidas, aunque eso signifique ir en contra de sus propias hermanas. Y justo en ese momento Miku aparece para llevarse a Nino, queriendo hablar con el protagonista, pero Nino se la lleva a rastras, no sin antes sacar la lengua con arrogancia. Futaru queda solo y perplejo. Al día siguiente, mientras escucha la radio, se entera de que esa noche habrá un festival de fuegos artificiales. Aún así, él decide quedarse a estudiar, aunque se distrae apuntando temas que podría enseñarle a las chicas. Un reflejo claro de su entrega. Incluso cuando estudia por sí mismo, piensa en ellas. Suena el timbre de casa. Es un visitante inesperado que viene a pagarle su salario por solo 2 días de trabajo, y son $450. Su hermana menor, Raya, salta de felicidad, pero Futaru no puede evitar sentirse culpable. Siente que no ha hecho nada para merecer ese dinero. Itsuki, quien está presente, le dice que desde que él apareció, las 5 han empezado a cambiar, incluso ella, y sus palabras lo sonrojan, pero también lo motivan. Finalmente acepta el dinero y decide llevar a Raya a un arcade como recompensa por su paciencia. Para su sorpresa, Itsuki también los acompaña, y mientras juegan, Raya le dice a su hermano que no recuerda haberse divertido tanto en familia, y le pide tomarse foto como si fueran parte de la familia. Añaden filtros, efectos, y es un momento simple pero significativo. Y al salir, Futaru le recuerda a Itsuki que tiene una larga tarea pendiente, pero ella se escapa. En eso, Raya grita: "Mira, hay 4 Itsukis", y cuando voltean no eran más que las otras 4 hermanas, todas vestidas con sus yukatas tradicionales. Futaru, sabiendo que aún tiene que cumplir con sus deberes, les dice que debe terminar su tarea antes de ir al festival. Increíblemente, las 5 hermanas terminan su tarea a tiempo. En el festival, Itsuki, ya vestida con yukata y un nuevo peinado, se le acerca, pero Futaru no la reconoce de inmediato. Pronto se reúnen con las demás, pero Chika recibe una llamada y se aparta, mientras Nino fastidia al protagonista diciéndole que se vaya. Él responde que, más que por ellas, vino por su hermana, y justo en ese momento Raya parece contenta. Había ganado varios pececitos junto a Yotsuba, quien le regaló un set especial de fuegos artificiales. Ambas parecían llevarse increíblemente bien, y Yotsuba incluso bromea diciendo que si se casara con Futaru, Raya sería su hermanita. Las chicas anuncian que rentaron la terraza de una tienda para ver los fuegos artificiales, pero antes deben comprar comida. El problema es que todas quieren cosas distintas. Aún así, todas están emocionadas por el evento, en especial Nino. Futaru le pregunta a Miku por qué tanto entusiasmo, y ella
Ella le responde que es una tradición familiar. Desde pequeñas veían los fuegos artificiales con su madre y continuaron haciéndolo incluso después de que ella falleció. Y en medio de la multitud, Nino se separa del grupo. Está por ser empujada y caer cuando Futaro aparece para sostenerla. Ella se aferra a él y juntos suben los 30 pisos hasta la terraza que habían rentado. Pero al llegar se dan cuenta de que nadie más sabía cómo ir hasta ese lugar, así que se quedan solos observando los fuegos. Nino se siente incómoda pero intenta ocultarlo. Justo en ese momento recibe una llamada de Itsuki, quien le informa que está bien y que esperarán en la torre. La conexión se corta y Futaro decide buscar a las demás, pues no quiere quedarse a solas con Nino. Ella justo dice lo mismo. El reloj marca que quedan 59 minutos de fuegos artificiales. Futaro entonces baja del edificio y encuentra a Ichika hablando con un hombre desconocido. Cuando este le pregunta a Futaro su relación con la chica, él duda y al volver a mirar a Ichika ya no está. Luego aparece Miku, que tiene el pie herido tras haber sido pisada, y Futaro intenta cargarla pero no aguanta el peso, así que simplemente le venda el pie y se sienta a su lado. Mientras tanto, Yotsuba y Raya están sentadas esperando. Raya le ofrece una manzana porque tiene hambre. Miku, ya más tranquila, le dice al prota que le sorprende su dedicación, no solo en los estudios sino con ellas. Él le responde que lo hace porque ellas se esfuerzan también. En eso se les acerca unas encuestadoras que preguntan si son novios. Futaro responde que son conocidos, mientras que Miku había dicho que eran amigos. Molesta a Miku, se da cuenta que lo incomodó y sonríe para disimular. Señalando a lo lejos, Itsuki ya estaba ahí. El prota se despide y va hacia ella. En el camino le pregunta a Miku qué siente por él, pero ella responde que eso debería saberlo él. Ichika aparece de pronto y se lleva a Futaro a un callejón. Le revela que no podrá ver los fuegos artificiales porque tiene una audición importante. El prota le pregunta por qué no lo dijo antes, pero ella responde que solo es su profesor, que no tiene nada de qué preocuparse. Aún así, él insiste, y de repente el mismo hombre de antes se acerca y al verlos abrazados, cree que están en una escena romántica. Luego vemos una conversación en la que Ichika se quiere pasar un poco con el prota, diciéndole que se verían muy bien como pareja, pero él no lo ve así, pues apenas y se conocen. Ella le dice que no considera que apenas sean conocidos, y él se da cuenta que la cagó con Miku. Luego ven como el misterioso hombre se lleva a Miku a la fuerza y Futaro lo detiene. Ahí el hombre le comenta que jamás confundiría a su joven actriz, revelando así el secreto. Ichika es actriz. Mientras tanto, Yotsuba le comenta a Raya que, aunque son quintillizas, tienen un solo corazón, y cree firmemente que, de alguna forma, las 5 verán los fuegos juntas. Nos movemos de vuelta con Ichika, y se la llevan a su audición, donde se enfrenta a un papel muy importante. Futaro le desea suerte, y ella le pregunta por qué le ayuda tanto. Él dice que es su obligación, pero también que les preocupa. Ella le revela que ha actuado en papeles menores y que esta es su gran oportunidad, así que le pide al prota que actúe junto a ella como práctica. Él lo hace y queda impresionado con su talento. Antes de irse, Futaro le pide que deje de usar una sonrisa falsa y le confiesa que sabe que ella oculta mucho detrás de su rostro alegre. Él también tiene una máscara, le da un tutor obligado a trabajar por una gran deuda familiar y desde ahora promete ganarse cada centavo con esfuerzo real, mientras Ichika admite que quiere ser una figura de orgullo como hermana mayor y por eso no dijo nada del trabajo hasta lograr un papel digno. Él le dice que debería preocuparse más por sí misma y menos por aparentar, y por primera vez ve que ella se siente vulnerable pero agradecida de que Futaro actúe así con ella, tratando de protegerla y ver por su bien. Ella lo hace sonrojar diciendo que su maestro le ha ayudado mucho. Luego Futaro recibe una llamada de Raya, quien le pide pasarle el teléfono a Yotsuba. Mientras tanto, Ichika llega tarde pero logra actuar, imagina a sus hermanas y al propio Futaro, y lo hace con tanto sentimiento que impresiona a todos los jueces. Al salir encuentra a Futaro esperándola dormido pero con los ojos abiertos. Se lo lleva a un parque donde están las demás hermanas, todas reunidas y con fuegos artificiales en la mano. Futaro agradece a Yotsuba por cuidar a Raya y Miku le pasa una chispa a Ichika, preparándola para encender su fueguito. Ichika, frente a todos, se disculpa y toma la culpa, pero las demás también lo hacen, pues tienen una regla: si una comete un
un error, todas las demás la cubrirán, y si una encuentra la felicidad, la compartirán juntas. Siempre estarán unidas. Futaro y Raya observan de lejos. Él piensa que quizás ya puede marcharse, pero al verla sonreír, decide quedarse un ratito más. Todas prenden fuegos. Miko y Chika toman el mismo, pero Chika se lo cede, pues Miko le dice que le gusta mucho. Ya sin fueguito, Chika se acerca a Futaro y le dice que ahora tendrá que cooperar con él como agradecimiento por todo lo que hizo por ella. Pero Futaro, una vez más, estaba dormido con los ojos abiertos, así que ella simplemente lo recuesta sobre sus piernas y le permite dormir. Tras el emotivo reencuentro en los fuegos artificiales, al día siguiente Futaro se encuentra casualmente con Ichika en su camino a la escuela. Ella le cuenta que finalmente reveló a sus hermanas que es actriz y que, para su sorpresa, todas quedaron impresionadas y la aceptaron sin cuestionamientos. Ella ahora se siente bastante liberada. Ya en el aula, el profesor anuncia que se acercan los exámenes parciales y la nota mínima para aprobar será de 30. Futaro sabe que este será un verdadero reto, así que más tarde intenta convencer a Itsuki de unirse al grupo de estudio, pero ella, frustrada, le responde que es muy tonta y que mejor irá a pedir ayuda directamente a su profesora. Luego intenta también hablar con Nino, quien se encuentra con sus amigas, pero la conversación se descontrola. Futaro dice frases que suenan ambiguas y Nino se molesta. Le responde con frialdad que no irá a estudiar con él. Esa misma tarde, en casa de las quintillizas, Yotsuba, como siempre, intenta destacar cambiando su listón de cabello, pero Futaro no le presta atención. Miko, enfocada, decide estudiar inglés, su materia más débil. Chika, en su estilo provocador, bromea con besarle la oreja a Futaro y propone que, si aprueban los exámenes, les dé una recompensa. Ahí todas parecen aceptar la idea con entusiasmo. Cuando Futaro se retira, Itsuki lo detiene, pues su padre quiere hablar con él y le informa que si las chicas no muestran mejoras en estos parciales, tendrá que renunciar como tutor y ahora la presión es enorme. Al salir, Itsuki le pregunta qué hablaron y Futaro, tratando de evadir, responde que de nada importante, pero ella lo confronta. Sabe que le fue mal en un examen, así que él le propone estudiar juntos, pero ella se resiste. Le recuerda que antes quiso estudiar con él y él se negó, así que ahora irá por su cuenta. Declara que fallará los parciales, pero terminará aprobando los finales. Futaro, bastante impaciente por lo que acaba de suceder en la llamada, le dice que eso no será suficiente, que debe dejar de ser terca y aceptar ayuda. Su tono es bastante duro. Itsuki, furiosa, le grita que no quiere verlo jamás. Él le responde igual y jamás volverá a enseñarle. Esa noche en la casa, las chicas juegan Monopoly después de estudiar y notan que Futaro está bastante extraño. De pronto Itsuki se levanta diciendo que irá a estudiar a su habitación y Nino quiere echar a Futaro, pero él no quiere dejarla sin estar seguro de que estudiarán. Chika, para suavizar la situación, interviene diciendo que él se quedará para enseñarles como prometió. Obviamente, y como lo hace todo el mundo, el prota se metió a bañar en casa de las hermanas. En eso, Itsuki aparece tras la puerta y le habla a Futaro. Le pide perdón por su actitud del día anterior y le ruega que estudien juntos. Sabe que si fallan, lo despedirán. Pero antes de poder hablar más, se abre la puerta y en realidad era Nino, no Itsuki. Ahora está feliz de haber escuchado que podrían deshacerse de él. Al salir de la ducha, Futaro sigue su clase con las demás. Nino se queda en silencio observando desde un rincón y Chika, siempre metiche, hace que Miku se acerque a él mientras enseña y Futaro se esfuerza por demostrar que es un buen tutor. En un momento les pide que le hagan preguntas y Miku pregunta algo provocador: ¿cuál es tu tipo de chica favorita? Futaro responde que lo dirá si terminan sus tareas y cuando lo hacen da su respuesta: alguien alegre, que cocine bien y cuide de su hermanita. Nino rápida nota que esa descripción es perfecta para Raya, no para una novia, así que lo descarta. Él admite que no le interesa el amor y Miku como que se agüita. Y Chika le obliga a acariciar la cabeza de Miku diciéndole buena chica por terminar su tarea. Yotsuba, viendo esto, se emociona tanto que su corazón late aceleradamente, aunque más tarde se da cuenta de que fue solo por correr. Llega Itsuki molesta por el ruido y le pide a Miku sus audífonos. Luego Futaro le pregunta si se puede confiar en ella.
Ella responde que sí, e Itsuki, que no quiere saber nada de Futaru, y se retira. Inmediatamente después, Ichika lleva a Futaru al balcón, le habla sobre su conflicto con Itsuki. Cree que pelean tanto porque son parecidos, tercos, reservados. Ella dice que Itsuki está sufriendo y que hará lo que pueda, pero Futaru también debe de ceder un poco. Ahí vemos una escena donde efectivamente Itsuki estaba llorando. Él, conmovido, acaricia la cabeza de Ichika y le dice que ahora sí parece la hermana mayor, aunque sea solo por minutos. Ella queda completamente sonrojada. Llega la hora de dormir y Miku, con timidez, le ofrece su cuarto a Futaru para que descanse. Él se acuesta en su cama sin saber que está en territorio sagrado y Miku, nerviosa, se queda en el cuarto de Ichika. Durante la noche, ella, sonámbula, se levanta a tomar agua y, como es su costumbre, regresa a la cama, pero a la equivocada, porque termina durmiendo junto al prota. A la mañana siguiente, él se despierta sobresaltado y sale disparado. Ichika, Nino e Itsuki se despiertan preguntándose dónde está Miku. Suponen que ella salió y Yotsuba, al ver que falta, va a buscarla. Luego vemos que Ichika le propone a Itsuki que estudie con ellas, que es divertido, pero Itsuki lo rechaza y dice que no puede ser como Miku e Ichika. Entonces la hermana le hace un peinado igual al de Miku. Nino se suma y planean hacerle una broma a Futaru. Él intenta salir sin ser visto, pero Itsuki, con el peinado de Miku, lo detiene. Futaru la reconoce al instante por su ropa. Ella quiere hablar del examen, pero cuando se da cuenta que él no se tragó la broma, se enoja y se va. Él se lamenta por haber desperdiciado la oportunidad. Al bajar las escaleras, las chicas le preguntan dónde está Itsuki. Él termina mintiendo y dice que está en la biblioteca, así que todas se van para allá. Ya en camino, Futaru le pregunta a Yotsuba qué haría si una de sus hermanas no aprobara el año. Ella responde que repetiría con ella, y Chica, escuchando, entiende la indirecta y le pide a Futaru que traiga su cartuchera de regreso a casa. El prota corre de vuelta a casa y se encuentra con Miku, quien le pregunta qué pasó anoche. Él inventa que durmió en el suelo por no estar acostumbrado a camas y ella inocentemente le cree. Luego va al cuarto de Itsuki, o más bien de Chica disfrazada. Ella aún tenía los audífonos de Miku. Futaru, sabiendo la verdad, juega el papel. Itsuki también, así que se podría decir que ambos siguen fingiendo, pero se sienten en paz. Desde arriba, Nino los observa. Sin saberlo, la distancia comienza a acortarse. Esa noche, Futaru sueña que todas se sacaron un 100, pero al despertar no puede mover las piernas. Se habían quedado estudiando toda la noche, y Chica, tranquila, acepta que se haya quedado. Al ver la hora, se da cuenta de que son las 8:05 de la mañana, cuando el examen es a las 8:45, y el carro del chofer ya se fue, así que no les queda otra que correr. En el camino, unas chicas corren y otras no tanto. Al llegar son las 8:30. Yotsuba, siempre atlética, fue la primera. Las demás entran una por una con el listón de Yotsuba para engañar al portero. Incluso Futaru lo intenta, pero lo atrapan y lo llevan a la dirección. Aún así, todas logran dar su examen. Se esfuerzan como nunca antes. Incluso Nino se toma en serio la prueba. Más tarde, Futaru ve los resultados. Aunque las notas siguen siendo bajas, cada una aprobó al menos una materia, así que se podría decir que su esfuerzo ha valido la pena. Les dice que, como él ya cumplió su parte, tendrá que renunciar. Era lo acordado con su padre si no pasaban todos los exámenes, y justo en ese momento el padre llama. Cuando Futaru está por dar el reporte, Nino le arrebata el celular y le miente. Aprobamos todos los exámenes, y su padre, por supuesto que le cree. Las chicas sonríen. Miku incluso le dice que ahora sí comprará su parfait de recompensa. Futaru decide que comprará uno para cada una. Ya en casa, Futaru se lamenta. Las chicas reprobaron casi todo, pero su padre le dice que no se preocupe, que él también era igual que ellas. Le muestra a Raya una foto antigua, un joven desaliñado. Lo que lo cambió fue una chica. Más tarde, cuando Futaru va a casa de las quintillizas, Miku lo recibe con croquetas. Yotsuba comenta que no saben tan bien, pero el prota, con su paladar de cartón, las acepta encantado. Resulta que Miku hizo muchísimas croquetas para perfeccionar su receta, y Futaru comió tanto que terminó enfermo. Mientras Miku corre por medicina, Nino se burla de él. Futaru, debilitado, le pide a Yotsuba que haga algo para que no se vaya. Ella le dice que está gravemente enfermo y finge que tose sangre. Entonces Nino, fastidiada pero conmovida, accede a ayudar. Yotsuba propone que como Nino cocina bien, le prepare
de arroz. Ella acepta regañadientes, incluso le pondrá huevo. El pobre Futaru, sin hambre ni energías, se resigna a la sopa maestra. Viéndolo tan agotado, Yotsuba le dice que quiere ayudarlo de alguna manera. Entonces le propone algo que su madre solía hacerle a ella y a sus hermanas cuando estaban enfermas: tomarles de la mano. Al principio Futaru se niega, pero cuando se queja de nuevo por su malestar, Yotsuba decide hacerlo, esperando que esa pequeña acción ayude a que se sienta algo mejor, aunque sea solo un poco. Finalmente, aunque lo intenta, parece que la magia no tiene efecto. Aprovechando el ambiente tranquilo, Yotsuba le sugiere que se quede a estudiar con ellas, argumentando que sus clases son divertidas. Pero justo en ese momento entra Nino con un plato de arroz caliente. Por accidente pisa un poco de ketchup en el suelo y resbala, lanzando todo el arroz directo a la cara del prota. Él se levanta de inmediato, sobresaltado por el calor, mientras Nino ni siquiera se disculpa. Sin embargo, al ver que él se levantó tan rápido, tanto Nino como Yotsuba se enfadan con él y se retiran molestas. Una escena algo absurda, pero aparentemente suficiente para molestar a ambas, pues creen que está mintiendo. Ya solo en la habitación, Futaru comenta que las cosas están como al principio, solo él y Yotsuba, pero ella lo contradice con suavidad. Pero Yotsuba le responde que en realidad sí cambió y que lo hizo desde el mismo momento en que se conocieron. A serio se le acerca y coloca su mano sobre su cabeza para decirle algo inesperado, que ha cambiado porque le gusta. Yotsuba se queda paralizada, sin saber cómo reaccionar, hasta que él rompe el silencio y le dice que es una broma. Yotsuba respira un poco confundida, pero también sonriendo. Al final se va alegre mientras Futaru lo observa. Algo dentro de él ha cambiado desde ese momento. Pasando los días escolares, Yotsuba sigue viendo a Futaru con cara de susto cada vez que lo encuentra, como si él estuviera constantemente en tensión. Al darse cuenta de esto, uno de los profesores le asigna un papel en el próximo campamento escolar. Será el encargado de preparar y ejecutar la prueba de valor, por lo que deberá asustar a los demás. Yotsuba, emocionada, le cuenta que durante ese campamento habrá algo que podría interesarle. Menciona la famosa tradición de la fogata del baile de las parejas, donde dicen que quienes bailan juntos ahí nunca se separan. Miku escucha todo desde fuera y afirma que son solo cuentos, pero Yotsuba insiste en que hay que creer en ellos. De pronto Ichika aparece en escena con la excusa de que fue a estudiar, aunque rápidamente cambia el tema, diciendo que tiene que rodar una grabación pronto y estará muy pero que muy ocupada. Para no perder contacto, le pide al prota intercambiar números de teléfono, algo que hacen sin mayor problema. Mientras tanto, Yotsuba se entretiene haciendo grullas de papel y ayudando a un profesor. Futaru, por su parte, está algo más relajado, aunque no mucho. Antes de irse, Chica le manda una foto de él recostado en su regazo, usándola como amenaza. Dice que si no le da su número, la publicará para que todos la vean. El prota, sin más opción, le manda su número, una jugada estratégica. Luego, Futaru va por Miko y ella accede sin complicaciones. Después se dirige a Nino, que al principio se resiste, pero él le promete que si le da su número, le dará el de su hermana menor como compensación. Así que al final ella accede y escriben en un papel sus datos. Yotsuba se da cuenta entonces de que es la única que falta en entregar su número. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, la llaman del club de baloncesto, así que se marcha rápidamente. Futaru, curioso, decide seguirla a escondidas para confirmar si eso no era solo una excusa. Desde la distancia la ve rechazando una invitación de sus compañeras de club que querían regresar a entrenar. Yotsuba sin duda responde que no puede porque tiene otras cosas que hacer. Esto le deja claro algo a Futaru, que ella en realidad está haciendo todo esto porque le gusta estudiar con él. Más tarde, mientras Yotsuba regresa al entrenamiento, se encuentra con el prota. Él le dice que estaba simplemente pasando por ahí, como una coincidencia, y que ahora más que nunca va a hacerle estudiar con más intensidad. Yotsuba acepta el reto con una sonrisa. Ya de noche en su casa, Futaru revisa los nombres y contactos de las quintillizas. Piensa en llamarlas porque quiere darles una lección especial durante el fin de semana. Sin embargo, se da cuenta tarde de que fue Nino quien se quedó con la libreta donde apuntó
todos los números. En la escena siguiente vemos como Futaro entra a la habitación de Nino con la intención de recuperar su libreta de contactos, la misma que había olvidado. Sin embargo, en cuanto cruza la puerta, Nino se levanta sobresaltada y le grita con fuerza como si su presencia ahí fuera una intromisión imperdonable. Él, avergonzado, se arrodilla rápidamente para disculparse. A pesar de esto, Nino no está dispuesta a devolverle la libreta, y en ese momento aparece Ichika y sin mucha ceremonia le da una libreta cualquiera a Futaro. Sin embargo, Nino lo detiene de inmediato y le propone una condición: si es que quiere recuperar su verdadera libreta, tendrá que usar un pequeño dispositivo que Ichika le ha entregado. Ella le dice que con eso deberá perforarle el oído como venganza, pues quiere ver si se atreve. Futaro finge que aceptará su propuesta y se aproxima con una actitud amenazante. Nino cierra los ojos con temor, pero en ese momento él aprovecha para arrebatarle la libreta. Durante el forcejeo, esta cae al suelo y de ella se desliza una fotografía que llama la atención de ambos. En la imagen aparece un niño rubio. Nino, curiosa, le pregunta si es algún familiar y bromea con que se lo presente, ya que ese tipo de personas le parecen simpáticas. Futaro, sin embargo, sin mostrar mucha reacción, responde que simplemente es su primo. Luego, para desviar la atención, le muestran un álbum de foto personal. Él no lo ve, ya que Nino se va de inmediato con el álbum para enseñárselo a sus hermanas. Futaro se queda solo con la fotografía. Mientras la examina, nota algo extraño. Si se abre completamente, se puede distinguir la figura de una persona junto al niño. Observando con atención los rasgos, comienza a comparar esa imagen con las 5 hermanas y llega a la conclusión inquietante: una de ellas estaba en esa fotografía con él hace 5 años, cuando aún eran niñas. Pero hay un problema: en esa época todas llevaban el mismo corte de cabello y eran físicamente idénticas, así que la identidad de aquella niña sigue siendo un misterio. Al día siguiente, Futaro camina por el colegio. Yotsuba se le acerca para recordarle que el campamento escolar se realizará mañana. Le comenta que habrá muchas actividades al aire libre y menciona nuevamente la leyenda de la fogata: si una pareja baila junta bajo las llamas, estarán juntos para siempre. Miku, que también escucha la conversación, comenta que no entiende por qué dos personas se unirían así. Ichika, que llega en ese momento, le dice que es algo que ocurre naturalmente cuando alguien te gusta. Esa afirmación pone nerviosa a Miku. Futaro tiene la intención de estudiar, pero Yotsuba se excusa diciendo que debe ayudar con los preparativos del campamento. Ichika, por su parte, también tiene compromisos y le da una peluca a Miku, pidiéndole que se haga pasar por ella y asista a una reunión del comité del evento. Aunque Miku no está muy convencida, termina aceptando. Minutos después vemos como Miku, completamente disfrazada de Ichika, llega al lugar indicado para la supuesta reunión, pero ahí solo encuentra a un estudiante que la había citado con la intención de confesarle su amor. Él le dice que quiere bailar con ella durante la fogata. Miku, fingiendo ser Ichika, lo rechaza y desde afuera Futaro escucha todo y nota que algo como que no encaja. Sabe que Ichika no suele actuar así y al reconocer la voz de Miku entra a la habitación para intervenir. El estudiante, molesto por la intromisión, se pone agresivo y para calmar la situación, Miku declara que ella y Futaro están saliendo y que bailarán juntos en la fogata. El joven incrédulo les exige una prueba: que se tomen de la mano si realmente están en una relación, y Miku, decidida, toma la mano de Futaro. Aunque él no lo desea, no se resiste y Miku aprovecha el momento para preguntarle a ese estudiante por qué las personas se confiesan. Él responde que es porque desean que la otra persona sea suya y que quieren tenerla cerca. Después de que el joven se retira, Miku se aproxima aún más a Futaro y entrelaza sus dedos con los de él. El desconcertado le pregunta por qué se le acerca tanto, a lo que Miku responde que está actuando como lo haría su hermana, manteniendo así el personaje. Una vez terminado el episodio, Futaro le pregunta si está segura de haber hecho lo correcto, rechazando a ese estudiante en nombre de su hermana. Miku le dice que sí, que su hermana está enfocada en su trabajo y que lo último que necesita es un romance. Sí, claro, como si no supiéramos lo que está pasando. Futaro asiente, aunque le recuerda que aún queda pendiente el asunto del baile en la fogata, lo que deja a Miku pensativa. Poco después, las quintillizas aparecen y arrastran a Futaro a una salida de compras para que adquiera lo necesario para el campamento escolar. Le prueban varios atuendos e incluso lo visten frente a ellas. Terminada la sesión, Yotsuba comenta que aquello fue muy divertido, casi como si hubieran tenido una cita. Ichika, algo molesta, corrige a Yotsuba y le dice que no lo fue y que debería mantener cierta distancia con él. La escena termina con las chicas despidiéndose de Futaro y Yotsuba le recuerda que le había
bien el panfleto, pues debe asistir sí o sí al campamento de mañana. Ya en casa, el prota revisa su celular y se da cuenta de que su padre le había llamado antes. De inmediato le devuelve la llamada y sale corriendo a casa. Al llegar se encuentra con su hermana Raya, que está enferma. Él llega bastante preocupado, trae medicinas y le prepara comida y hasta se encarga de su tarea. Raya, aunque débil, le pide un favor especial, que vaya al campamento escolar y cuando regrese le cuente todas las cosas divertidas que vivió allá, y además le asegura que estará bien. Futaro, con una sonrisa suave, asiente y promete que cumplirá su deseo. Al día siguiente, el padre de Futaro llega corriendo a casa tras salir del trabajo. Al entrar lo encuentra aún cuidando a Raya, su hermanita. Le informa que el autobús para el campamento escolar ya se ha ido, pero aún puede alcanzarlo si se apura. Le entrega el panfleto del evento como un recordatorio. Sin embargo, Futaro responde que ha decidido no ir al final y que en su lugar pasará los siguientes 3 días estudiando. Raya, al escuchar eso, se levanta de la cama con energía renovada y sonriendo. Insiste que debe ir al campamento, y justo en ese momento Ichika también aparece en la casa y le comunica a la familia que se lo llevará personalmente. Convencido por ambas, Futaro termina accediendo. Ya afuera, Futaro se encuentra con las demás quintillizas. Todas habían decidido ir por su cuenta al campamento y lo estaban esperando. Durante todo el trayecto se la pasaron jugando y conversando animadamente. Futaro, aunque reservado, no podía ocultar su alegría. Mencionó en su mente que hacía mucho tiempo que no dormía fuera de casa, salvo en ocasiones en las que dormía en la de ellas. Sin embargo, las cosas no saldrían del todo bien debido a una fuerte nevada y al tráfico. El grupo tardaría más de lo esperado en llegar a la posada, aunque una vez ahí descubren que solo queda una habitación disponible y esta tiene espacio para 4 personas. La situación genera incomodidad, pero Ichika, entre bromas, comenta que Nino debería dormir junto al prota. Futaro, incómodo, se retira momentáneamente para sacar sus cosas del equipaje, mientras tanto Raya le había dejado en secreto una carta junto a un amuleto de la suerte, lo que al encontrarlo le provoca una enorme alegría y una renovada motivación para disfrutar de ese viaje. Más tarde, mientras se acomoda en la habitación, Miku le recuerda que, aunque no quiera aceptarlo, sigue siendo un hombre y debe tener cuidado. De pronto Ichika se le acerca y le dice con una sonrisa extraña que van a hacerlo. Se sobresalta hasta que ella aclara que se refería a jugar a las cartas, obviamente, y él acepta aliviado. Pasadas las horas, Ichika le pregunta a Miku si le importaría que ella fuera quien acompañe a Futaro durante el baile de la fogata. Miku dice que no hay problema, pues en su mente está convencida de que nada malo pasará. Llega la hora de la cena y el grupo come con entusiasmo, celebrando como si estuvieran en una fiesta. Nino, sin perder la oportunidad de bromear, comenta que Futaro parece un maestro de ceremonias en una boda. Se ponen a discutir sobre las actividades que harán al día siguiente. Futaro enumera lo que está programado: orientación, cocina al aire libre, prueba de valor y finalmente escalada opcional, esquí, pesca y la tradicional fogata nocturna. Yotsuba, con emoción, menciona la leyenda del baile nuevamente. Nino interrumpe restando la importancia al asunto y dice que no hay de qué preocuparse, ya que nadie las ha invitado a bailar. El comentario provoca tensión, pues Futaro recuerda que, en efecto, le prometió a Ichika que bailaría con ella. Miku, por su parte, sospecha que Nino está molesta por no haber recibido una invitación, y para calmar el ambiente, Ichika propone que todos vayan juntos a las aguas termales. Futaro, sarcástico, comenta que no sería la primera vez que lo hacen, lo que provoca cierta incomodidad en el grupo. Ya en el baño, Nino comenta que Futaro está actuando extraño, incluso se le nota demasiado emocionado, lo cual podría representar una amenaza. En la habitación solo hay 6 futones, eso significa que alguien tendrá que dormir junto al protagonista. Para resolverlo lanzan una pelota entre ellas y al final todas deciden que dormirán alrededor de él, pero en posiciones algo extrañas, así que se disponen a pasar la noche. A la mañana siguiente, Ichika se despierta y ve a Futaro justo a su lado. Observa que todas están desparramadas por la habitación en posiciones muy incómodas y reflexiona en silencio que esta es la segunda vez que duermen juntos y que si no mantiene la compostura jamás podrán llegar a ser verdaderos amigos. En ese momento Yotsuba entra al cuarto para llamar a sus hermanas al desayuno, pero se topa con esa escena: Futaro durmiendo en el centro rodeado de todas ellas. Intenta disimular, pero justo detrás entran los profesores, generando aún más incomodidad. Poco después todos se marchan juntos en el autobús y Futaro intenta explicar que fue una simple coincidencia.
experiencia, aunque Chika mientras tanto comienza a pensar que Futaru podría gustarle de verdad. Por otro lado, él mismo recuerda lo que su padre le había dicho días atrás: debía abandonar temporalmente la escuela para enfocarse en otras responsabilidades. Este pensamiento lo inquieta bastante, pero en otro lugar, a Nino y sus amigas le preguntan si han conocido a alguien especial. Ella responde que no, aunque en su mente sigue pensando en la fotografía que vio, aquella donde había un chico que coincidía con su tipo ideal. Mientras escucha de nuevo la leyenda del baile en la fogata, se dice a sí misma que hará todo lo posible para que Futaru tenga un día inolvidable que pueda guardar en lo profundo de su alma. Por su parte, Chika medita sobre su rol como estudiante y su creciente afecto por su tutor. Se dice que, aunque una alumna se enamore de su profesor, siempre debe actuar correctamente. Este viaje entonces será para ella una prueba definitiva, para comprobar si realmente está preparada para seguir ese camino o no. Finalmente el grupo llega al sitio donde se realizarán las actividades del campamento. Yotsuba se encarga de recolectar la leña y Chika recoger diversos materiales, y Itsuki supervisa la preparación del curry, mientras que Miku colabora directamente con Futaru en la elaboración de la comida. Durante ese tiempo, Futaru conversa con un estudiante de otra escuela, quien lo observa con curiosidad y le comenta que ha tenido suerte de haber encontrado un grupo como ese. La noche cae y con ella llega el turno de la esperada prueba de valor. Yotsuba se acerca a Futaru para pedirle ayuda con la organización del evento, el cual acepta. El primer grupo en participar es el de un chico aleatorio acompañado de una chica. Ambos avanzan por el sendero designado hasta que son asustados por Futaru y Yotsuba, quienes estaban escondidos en el camino. La chica termina saliendo corriendo del susto. A continuación es el turno de las quintillizas, sin embargo no es posible asustarlas, ya que ellas ya conocían los trucos usados en la prueba. Nino por su parte se muestra extrañamente seria, ya que había visto momentos de cercanía entre el prota y una de sus hermanas, y antes de irse Futaru les recuerda que sigan cuidadosamente las indicaciones del recorrido. Luego aparece Chika claramente nerviosa, afirma tener miedo y se queja de que la prueba es aburrida. En ese momento un ruido repentino provoca que ella misma se asuste y salga corriendo despavorida, siendo seguida por Nino, pero ambas terminan yendo por el camino equivocado, alejándose de la ruta prevista. Mientras tanto, Miku le pregunta a Chika si siente algo especial por Futaru, afirmando que percibe cierto comportamiento extraño en ella. Por otro lado, Nino se encuentra completamente perdida en medio del bosque. Su linterna se apaga debido a que se le agotó la batería, sumiendo el lugar en la oscuridad, y es justo en ese momento donde aparece Futaru, quien había ido a rescatarla. Le explica que, debido a su cabello, lo confundió con otro chico, el mismo que había visto una vez en una foto. Cuando Futaru intenta jalarla del brazo para sacarla del sitio, por accidente le rompe la falda. Al observar la tranquilidad con la que Nino lo estaba tomando todo, ella le revela que lo había reconocido en la fotografía de otra persona. Sabía que asistirían estudiantes de otras escuelas, pero jamás imaginó encontrarse con él en ese lugar. Futaru, dándose cuenta de que hay un malentendido, intenta alejarse inmediato. Le preocupa que pueda chantajearlo y ya no quiere que nadie descubra aspectos de su pasado. Sin embargo, Nino insiste en que está perdida y que no puede dejarla sola. Por lo tanto, ambos deben regresar juntos. Mientras tanto, Yotsuba sigue asustando a los demás estudiantes como parte de la prueba. Así que mejor nos regresamos con Futaru y Nino, donde la tensión sigue creciendo. Ella, aún nerviosa, bromea con que puede guiarse por las estrellas para orientarse, aunque su confianza en él no es muy alta. En ese momento ella nota que Futaru tiene un golpe visible en la frente y se ofrece a curarlo con una bandita de colores, pero repentinamente escuchan un ruido extraño en el bosque, así que Futaru, asustado, sale corriendo y Nino decide seguirlo. Aunque va detrás de él, su decepción es evidente. Esperaba que él actuara con un poco más de valentía. Durante la huida, Futaru se desvía por otro sendero nuevamente y sin darse cuenta, ambos terminan al borde de un acantilado. En un intento desesperado por evitar que ella caiga, Futaru le sujeta con todas sus fuerzas. El amuleto de la suerte que le había dado Raya se desprende, pero jugará un papel clave en su rescate. Finalmente Futaru termina encima de Nino, pero ambos estando a salvo. Ella le da las gracias por haberla salvado y lejos de alejarse le pide que le tome la mano, confesando que aún siente miedo. El prota, aún impactado por la situación, le entrega el amuleto de Raya para que la proteja de ahora en adelante. En ese momento Nino en voz baja le menciona que le gustaría bailar con él en la fogata de la noche siguiente y le dice que él lo espera
esperará. Y recordemos que este tipo había quedado de bailar con otra persona. Justo en ese instante Yotsuba aparece con lágrimas en los ojos, pero cuando Nino voltea para agradecerle se da cuenta de que Futaru ya se ha marchado en silencio. Mientras tanto, Miku intenta conversar con Ichika para desviar el tema hacia otro asunto. Sin embargo, Ichika le preguntó directamente si acaso sentía algo por Futaru. Miku, incómoda por la pregunta, mantuvo su posición y respondió que cambiar el lugar de la fogata, como Ichika proponía, no sería para nada justo. Ante esa negativa, Ichika las invitó a reconsiderar todo y la conversación quedó en suspenso. Esa noche, ya dentro de la cabaña, Futaru se encontraba decidido a hablar con Nino para aclarar las cosas. El problema era que había aceptado implícitamente bailar con dos de las hermanas, lo que había vuelto un gran dilema. Ichika apareció en ese momento, pero al ver que Futaru quería buscar a Nino, no ocultó su incomodidad y se marchó, dejándolos totalmente solos. Sin embargo, el joven no tardó en dejar a Miku también, provocando celos. Ichika apareció finalmente desde el fondo del lugar, sugiriendo que el comportamiento de Futaru estaba haciendo algo sospechoso. Esta observación despertó las dudas del resto de las hermanas. Pero más tarde ese mismo día, el prota ayudaba a Yotsuba con el transporte de la leña, pero su fuerza muy limitada lo hacía bastante poco eficiente. Yotsuba, sin darle importancia, se fue con sus amigas, mientras que Futaru se quedaba atrás. Al regresar al almacén se encontró con Ichika, quien aún se mostraba incómoda por su actitud anterior. Para recuperar su confianza, Futaru intentó mostrarse carismático y despreocupado, pero Ichika le preguntó directamente por qué estaba actuando de esa forma tan forzada, así que él confesó que simplemente quería caerles bien o recuperar parte de esa confianza. Entonces, para ilustrar su punto, empezó a imitar cómo se comportaría frente a cada una de sus hermanas, pero cuando intentó hacerlo con la personalidad de Miku, se detuvo abruptamente. En ese momento el grupo llegó con el último tronco para la fogata del día siguiente. Ichika le mencionó que probablemente debían bailar juntos en la ceremonia, y fue entonces cuando Futaru finalmente se puso a reflexionar y a pensar a cuál elegir, entre Ichika y Nino. Para salir del apuro le dijo a Ichika que sería mejor no bailar con nadie, ya que no creía en esa leyenda. Ella, herida por la respuesta, comenzó a llorar silenciosamente. Futaru no supo cómo reaccionar, y justo en ese momento llegaron las amigas de Yotsuba a buscar los troncos. Al no encontrar a nadie, decidieron cerrar el lugar sin saber que Ichika y Futaru aún estaban adentro. Ambos se quedaron inmóviles, acurrucados contra una de las paredes para no ser vistos. El prota le prestó su chaqueta a Ichika para cubrirla. Cuando intentaron salir, la puerta no se abría, y la situación provocó que ambos empezaran a reír nerviosamente. Futaru propuso derribar la puerta, pero Ichika lo detuvo al advertirle que eso activaría las alarmas del lugar. Pensó que si lo hacía, Miku se daría cuenta de que estaban juntos escondidos y no quería herirla. Futaru decidió entonces buscar el panel de la alarma. Cargó a Ichika para alcanzarlo, pero su fuerza fue insuficiente. Como no había otra opción viable, optó por encender una pequeña fogata en el almacén para calentarse de momento, y ambos decidieron pasar el momento hablando de cosas agradables. Sin embargo, el prota permanecía concentrado sin prestarle demasiada atención. En otra parte, en la cabaña principal, Miku empezó a preocuparse por Ichika, ya que nunca regresaba. Itsuki mencionó que la había visto con los troncos, pero desde ese entonces no la había visto. Así que Yotsuba recordó que Ichika le había dicho que cuidaría de Futaru, por lo que Miku decidió ir a buscarla. Yotsuba intentó detenerla, pero Miku ya había salido. En su mano llevaba una llave que podría permitirle revisar dentro del almacén, pero de vuelta en el interior, la hermana reflexionaba sobre lo sucedido. Notó que Futaru nunca le preguntó por qué había llorado y recordó las palabras que le dijeron sobre su carrera como actriz. Ella le confesó que dejaría la escuela por un tiempo, ya que tenía un papel que no podía rechazar. Muchas de sus compañeras ya se habían ausentado por lo mismo y no quería repetir el año. A pesar de todo, Ichika reconocía que esa era la vida que deseaba. En su mente pensaba que sería lo mejor también para ella. Futaru, por su parte, le expresó que la envidiaba por haber encontrado aquello que realmente le apasiona. Le dijo que aunque sentía que fallaba muchas veces, debe intentarlo de todos modos. Y fue en ese momento que, por fin, surgió una pequeña chispa en la fogata improvisada. Mientras tanto, Yotsuba y Itsuki buscaban a Ichika por los alrededores del lugar. En el proceso, Itsuki se detuvo a reflexionar sobre lo que había visto anteriormente, quedando pensativas, mientras que Miku, al percibir su preocupación, intentó tranquilizarla asegurando que no le inquietaba lo que Ichika pudiera sentir por Futaru. Por su parte, los dos que estaban encerrados consideraban la posibilidad de
cancelar su participación en el evento de la fogata. Como nadie los vería, pensaron que podrían ignorar la tradición y ya está. Sin embargo, Chika le pidió a Futaru que le tomara la mano. Él se negó, explicando que si alguien los veía, eso activaría la leyenda de la fogata. La hermana, sorprendida por la información, admitió que no conocía la leyenda, lo cual le explicaba muchas cosas. Avergonzada, retrocedió y accidentalmente tropezó con un tronco, provocando que este le cayera encima. El prota, sin dudarlo, se lanzó para protegerla del golpe, logrando amortiguar el impacto, aunque ambos quedaron en una posición muy comprometedora. Y Chika se sintió incómoda por la cercanía y cuando intentó moverse, su caída activó finalmente la alarma del almacén. En ese instante, una voz robótica advirtió que si no abrían la puerta en 30 segundos, la seguridad sería alertada. Para empeorar la situación, se activaron los rociadores contra incendios que comenzaron a lanzar agua sobre ellos, empapándolos por completo. Y justo en ese momento, Yotsuba abrió la puerta y los encontró en esa situación. Itsuki, al ver la escena, reaccionó molesta y les preguntó qué estaban haciendo ahí. La situación resultaba difícil de explicar y ni Chika ni Futaru lograron dar una respuesta convincente. El resultado fue que Chika terminó enfermándose por haberse mojado y fue Nino quien decidió quedarse a cuidarla. Fue en ese momento, durante la conversación entre ambas, que Nino confirmó lo que venía sospechando, y Chika tenía sentimientos por Futaru. Esto se le reveló al notar que desde aquella noche en la que todas durmieron juntas, Ichika había estado actuando de forma distinta. Además, Ichika le confesó que el prota no era tan malo como parecía, y todas estas señales le bastaron a Nino para deducir lo evidente. Por otro lado, aunque Futaru se sentía cansado tras los incidentes, fue llevado a esquiar por Yotsuba. Él no sabía cómo hacerlo, así que ella se ofreció a ayudarlo, y poco después apareció Miku, a quien Futaru logró reconocer fácilmente solo con ver su rostro, aunque su torpeza para esquiar provocó que se resbalara. Ichika también llegó y al encontrarse con Futaru se sorprendió, ya que pensaba que él la estaba evitando. Futaru, que había quedado solo con Nino anteriormente, quiso alcanzarla para disculparse. Sin embargo, en el camino, Ichika lo interceptó para preguntarle si le había contado a alguien sobre su decisión de dejar temporalmente la escuela. Él le respondió que no lo había hecho aún, y en ese instante, mientras ella trataba de continuar la conversación, el prota se detuvo bruscamente y terminó cayendo en la nieve, atrayendo la atención de todos. Afortunadamente no se hizo daño y se levantó como si nada hubiera pasado. Mientras caminaba, se le cayó la bandita adhesiva que llevaba en la frente y justo fue Nino quien la encontró. Al verla, pensó que ese joven que tenía delante era en realidad Kintaro, ya saben, el chico de la foto de su pasado que aún intrigaba. Mirándolo por la espalda, le preguntó directamente si era él, pero Futaru negó y salió corriendo. Tratando de escapar del malentendido, se encontró con Yotsuba justo en la otra esquina. Sin saber dónde ir, entre las tablas de esquí descubrió un pequeño iglú y decidió esconderse dentro, y para su sorpresa se encontró ahí a Miku. Intentó marcharse de inmediato para no incomodarla, pero ella lo detuvo y le pidió que se quedara ya que afuera hacía mucho frío. Futaru, aún impactado, le preguntó cómo podía tener tanta resistencia, a lo que Miku respondió que, aunque las 5 hermanas eran iguales físicamente, ella se había esforzado mucho por mantenerse activa y fuerte. Esa respuesta llevó a Futaru a reflexionar y concluyó que cada una de ellas, aunque similares, se esforzaban a su manera y por eso debían ser justas, mas no iguales. Miku asintió con una sonrisa y poco después Futaru salió del lugar. Más tarde, Miku llamó a Ichika para hablar con ella. Le dijo que debían ser justas entre ellas y como Futaru tenía 2 manos, entonces podía bailar con ambas en la fogata. Sin embargo, Ichika no alcanzó a escucharla bien porque justo en ese momento apareció Futaru, quien la saludó al escuchar su nombre. Ella respondió diciendo que se sentía mejor y que debía regresar a la cama. Pese a que la situación tranquilizó a Miku, visiblemente seguía nerviosa por tener a Futaru tan cerca. Y a pesar de las apariencias, el prota no se encontraba nada bien. Su cuerpo le pasaba factura, pero él, como siempre, prefirió no decir nada a las quintillizas. No quería preocuparlas, sin embargo, su rostro pálido y la falta de energía comenzaban a delatarlo. En ese momento aparece Yotsuba acompañada de las demás. Les cuenta que alguien las atacó a todas excepto Ichika, de quien no sabían dónde estaba. La situación era realmente alarmante. Preocupadas, le preguntaron a Yotsuba si Ichika no les había dicho que se quedaría en cierto lugar. Ella asiente recordando que Ichika había mencionado algo sobre una zona clausurada. De inmediato, las hermanas sugieren
en dar aviso a los rescatistas, pero Yotsuba opta por avisarle mejor a un profesor para evitar el caos. Mientras tanto, el estado de Futaru empeora aún más. Cada vez le cuesta más mantenerse en pie, pero cuando escucha que podrían estar en peligro, dice que sabe cómo encontrar a Ichika. Entonces, Yotsuba y él parten juntos en una travesía rumbo a la zona en cuestión. Durante el trayecto, Futaru ve a alguien a lo lejos encapuchada. Cree que podría ser Ichika, pero Yotsuba lo duda. Él insiste y sin vacilar le quita la capucha y efectivamente se trataba de Ichika. Ella lo confirma, lo notó porque cuando estaban en peligro la llamó por su apellido, y ese pequeño detalle fue clave, ya que además Ichika no veía bien sin lentes. Ahora entendemos que Ichika sí confía en Futaru, aunque lo niegue en voz alta. En una conversación más tranquila, Ichika expresa que al principio no confiaba del todo en Futaru, pero poco a poco él sí la fue conociendo, y de pronto el prota se desmaya sobre el hombro de la hermana. Ella se sonroja creyendo que se trataba de una escena romántica, pero rápidamente nota que su cuerpo arde en fiebre. Alarmada, llama a los profesores, quienes los llevan a una cabaña para que Futaru pueda descansar. Las chicas quieren quedarse a cuidarlo, pero el profesor les prohíbe entrar. Solo Ichika se queda, mientras que las demás se marchan, tristes y preocupadas. Ya por la noche las hermanas se reúnen y Nino toma la palabra. Recordamos entonces la escena del pasado, donde Futaru le había dicho que su primo debía mudarse y por eso él también se iría, pero no era porque la odiara, solo que no pudo reunir el valor para decirle la verdad y simplemente le pidió que confiara en él. Ya saben, por el tema de lo que le había dicho su padre. En otro momento vemos un un personaje secundario de toda la vida, lograr su pequeño momento de redención, y mientras tanto Yotsuba finalmente se atreve a hablar con Miku. Miku le confiesa que durante mucho tiempo le preocupó cómo se llevaban todas y que pensó que sus sentimientos hacia Futaru podrían dañar la relación entre todas las hermanas, pero ahora comprendía que a ella también le gusta competir, que eso no está mal y que desde ahora hará lo que quiera y no piensa a perder sin dar pelea por el corazón de nuestro prota. Al mismo tiempo, Itsuki entra al cuarto donde se encontraba Yotsuba y ve el panfleto escolar que le había dado a Futaru. Se sincera consigo misma y admite que lo presionó demasiado y que al final todo terminó muy pero que muy mal. Pero en medio de toda esa angustia se encuentra un papel donde Futaru le escribió a mano todo lo que había hecho por ellas, lo que sentía, lo que no pudo decir en voz alta, y aquello era una prueba de que, aunque él no le gustara expresarse abiertamente, sí valoraba el tiempo que pasaban juntos. Al leerlo, Yotsuba toma una decisión: irá a comprobar por sí misma qué tan cierto es lo que siente, y para ello se escabulle en secreto al cuarto donde está el prota. Ahí el director de la escuela, que estaba justo acompañando a Futaru mientras dormía, se ha quedado dormido también. De pronto un miembro del staff lo despierta para pedirle ayuda con un asunto menor. El director se levanta dejando solo a Futaru, lo que da pie al momento más emotivo de lo que llevamos de resumen. Las 5 hermanas entran una por una, incluyendo a Nino, quien le entrega su amuleto de la suerte al joven. Luego Ichika también le da sus bendiciones y toman su mano entre todas deseándole que se recupere pronto. Mientras tanto, afuera el cielo se ilumina con fuegos artificiales, celebrando el cierre del campamento escolar. Una noche silenciosa pero llena de sentimientos no dichos y despedidas encubiertas. La historia de un salto hacia el futuro. Vemos a Raya, la hermana pequeña de Futaru, ahora ya bastante grande. Recibe una llamada de su hermano, quien le dice que olvidó los anillos de boda. El padre, con una sonrisa cómplice, bromea y dice que de tal palo, tal astilla. Raya corre al lugar donde se estaban cambiando y ahí ve a la novia de Futaru, quien está radiante en un vestido blanco mientras la están arreglando para la ceremonia. Al entrar en la habitación del novio, lo encuentra dormido, pero algo en su muñeca destaca. Aún lleva la pulsera que ella, Raya, le regaló bastante años atrás, símbolo del vínculo inquebrantable entre hermanos. Entre risas y conversaciones vemos a Maeda acompañado por una mujer embarazada. Él ríe y dice que todo eso es gracias a aquella noche bajo los fuegos artificiales en el campamento. Fue ese día que sus caminos se unieron para siempre. Al mismo tiempo, Futaru camina hacia el altar acompañado de una de las quintillizas. Todo es paz y emoción, y ella le agradece por haber estado con ellas durante tanto tiempo. Le recuerda que, aunque hubo momentos difíciles, fueron esos instantes los que las hicieron crecer. Y justo entonces recordamos un momento especial, cuando durante los fuegos artificiales todas las hermanas
hermanas tomaron su mano al mismo tiempo, y de pronto Futaru despierta de ese recuerdo o de esa visión. Grita que no lo dejan dormir y todas que estaban jugando alrededor de él se ríen y salen corriendo de manera graciosa. Pocos días después y ya de regreso en la ciudad, todos se han reunido. Futaru les informa que los exámenes están a punto de comenzar y por ello tendrán que estudiar aún más intensamente. Las 5 están listas para ese reto y harán equipo con él como siempre. Sin embargo, el tiempo pasa y la salud del Futaru se resiente. Su gripe empeora tanto que lo internan en el hospital. Un día Nino va a visitarlo con un tono algo orgulloso. Le dice que su padre está pagando todos los gastos, así que si quiere, ella puede venir cuando guste. Pero de repente escucha que las demás hermanas se acercan por el pasillo. Rápidamente, Nino se esconde tras la cortina y le suplica a Futaru que no diga nada. Las quintillizas entran a la habitación y se alegran al verlo mucho mejor. Ichigo le entrega un paquete de clases y resúmenes. Futaru le pregunta si aún se está encargando de todo eso, a lo que ella responde que sí, que aún lo hace. Miku, al ver que Futaru no ha comido nada, le dice que de haberlo sabido le habría traído algo de comida, pero le dice que no hacía falta, aunque de repente de los cajones y bolsos empiezan a salir comidas por todos lados, porque todas habían traído algo sin saberlo. Y Yotsuba finalmente encuentra a Nino escondida y todas entienden que ya es hora de irse, y al despedirse Futaru les dice que ya se siente mucho mejor. Durante su revisión el doctor le pregunta si está interesado en sus estudios. Futaru responde con una sonrisa tranquila que no le preocupa eso, lo que le preocupa es no haber terminado de enseñar bien a las bobas que lo rodean. Y al salir Futaru se encuentra con las 5 hermanas en la sala. Le dicen que fueron al hospital a vacunarse y de paso decidieron visitarlo. Futaru, al verlas tan reunidas, grita molesto y el enfermero lo lleva de regreso a su habitación. Mientras caminan, escucha al doctor decirle a alguien que confía en Itsuki y la voz le resulta familiar. De vuelta en su cama, Futaru cierra los ojos y recuerda un momento del pasado. Era hace muchos años, estaba en un tren con unos amigos haciendo alboroto. Una de sus amigas le pidió que no fuera tan ruidoso, pero él, obstinado, siguió haciéndolo, y entonces ella mencionó que deberían invitar también al amigo estudioso, a lo que él reaccionó empujándola de broma diciendo que era aburrido. Todo eso lo hacía solo para impresionar a la chica que le gustaba, quien siempre valoraba el esfuerzo y el estudio. Pero ese mismo día, una confusión con una cámara fotográfica provocó un problema. Una señora creyó que le estaban tomando fotos escondidas y llamó a la policía. Cuando los oficiales le pidieron a Futaru revisar su cámara, él no quiso darla, pues tenía muchas fotos de las chicas que le gustaban y temía que lo vieran como un acosador. Fue entonces que una chica de cabello rosa intervino diciendo que ella había visto todo y que era inocente, lo que lo salvó. Pero justo ahí Futaru interrumpe su historia y Itsuki, confundida, le dice que quiere conocer el final. También le dice que quiere estudiar con él, a lo que él se rehúsa. Entonces ella le muestra un amuleto de la suerte. Ese objeto desata algo en su memoria. Recuerda que años atrás aquella niña del tren también tenía uno igual y que compró 5. Y de pronto Futaru salta de la cama y le pregunta con insistencia dónde él consiguió ese amuleto. Itsuki simplemente le responde que lo compró en Kioto hace 5 años y luego pronuncia exactamente las mismas palabras que aquella niña dijo aquel día. En ese instante todas las hermanas entran de nuevo a la habitación para llevarse a la buena Itsuki, pues resulta que Nino no quería vacunarse si no estaban las 5 presentes. Futaru las observa entre asombro, nostalgia y una verdad que por fin empieza a revelarse. Pasaron los días y Futaru por fin se recuperó del todo, y al repuesto decidió reunir a las quintillizas en fila, todas con el mismo peinado, lo que hacía imposible diferenciarlas a simple vista. Su objetivo era adivinar quién era quién, pero rápidamente quedó en evidencia que no podía distinguirlas. Pero Futaru les explicó que lo hacía por una razón muy específica. Unos minutos antes había tenido un encuentro incómodo con una de ellas, a quien no logró reconocer, que le llamó pervertido y le tiró su bolso encima, y en medio del caos cayó un examen con calificaciones en 0 en todas las materias, pero sin ningún nombre. Eso lo llevó a querer descubrir quién de las 5 era la culpable. Una de las chicas se soltó el cabello y él intentó reconocer el aroma del champú, pero eso solo provocó más burlas y comentarios ácidos. Algunas dijeron que si tanto quería identificar a la culpable, bien podía mirarles los lunares, mientras otra comentó que su hermana gemela perdida podría ser la responsable. Lo tomaron a juego, cocinándolo
amenazándolo con sus comentarios sarcásticos. Y ante esto, Futaru decidió aplicar un examen sorpresa. Durante la evaluación, Ichika, quien era la verdadera culpable, no se tomó en serio la prueba al inicio, pero luego decidió esforzarse. Aún así, cambió deliberadamente su tipo de letra para evitar que Futaru la reconociera por su caligrafía habitual. Al entregarlo, él notó algo sospechoso. Todas usaban letra de imprenta, excepto una que tenía letra cursiva, algo muy característico. Y ese detalle fue clave para que él supiera quién había lanzado el examen anterior. Cuando recibió todos los exámenes, descubrió algo aún más revelador. Las respuestas en blanco coincidían con los errores de cada una, lo que confirmaba que el examen con ceros pertenecía a las 5, no solo a una. Al enfrentarlas, todas admitieron su participación. Futaru entonces les preguntó si acaso habían hecho todo esto para descubrir cuál de ellas era la chica que había conocido hace años, pero ninguna dijo nada. Así que él se convenció de que probablemente ninguna de ellas era aquella niña del pasado. Confundido, volvió a equivocarse y llamó a Yotsuba por el nombre de otra, lo que provocó risas en el grupo, y las hermanas le recordaron que, al final, el que necesita estudiar más era él. Futaru las miró con una leve sonrisa, notando lo contentas y unidas que se veían ese día. Parecían muy distintas a como eran cuando todo comenzó. Esa noche, con el viento soplando bastante fuerte, Futaru reflexionó sobre el desempeño de las quintillizas. Sabía que sus resultados aún eran bajos, pero también que si se esforzaban, podrían aprobar los exámenes finales. Al día siguiente, Nino lo encontró dormido en el suelo en el pasillo. Había pasado toda la noche elaborando prácticas a mano, con preguntas clave que probablemente saldrían en los exámenes. Había montones de hojas por todas partes. Aunque reacia al inicio, Nino tomó los apuntes y él les dijo como tutor debía dar el ejemplo y confiaba en que esta vez lo lograrían. Más tarde, ya reunidos, encontró a Miku y a Nino discutiendo por el control de la televisión. Futaru trató de calmarlas y ordenó que comenzaran a estudiar, pero nuevamente Nino comenzó a fastidiar a Miku, generando tensión. Yotsuba y Chika intentaron dar ideas para mejorar la relación entre ambas, pero absolutamente nada funcionó. Y finalmente Nino decidió marcharse a estudiar sola en su cuarto. Futaru, frustrado, se sintió derrotado. Se lamentó por todo el esfuerzo que hacía. Recordó que no había nadie para guiarlo a él y que solo le pagaban por ser tutor, pero nadie le decía cómo serlo. Y fue entonces cuando Miku tomó las hojas que Futaru había hecho con tanto esfuerzo y le pidió que estudiara con ella. Él claro que aceptó, pero la tensión seguía latente. Nino las rechazó, hizo que se cayeran al piso y comenzó a criticarlas. Dijo que Futaru había llegado tarde ese día, que no hacía las cosas bien y que todo estaba mal desde el inicio. Frente a todos, rompió una de las hojas de práctica y el ambiente se tensó aún más. Yotsuba se acercó y le dio una cachetada a ella, exigiendo una disculpa sincera, pero Nino, herida y orgullosa, le devolvió la cachetada. Se victimizó diciendo que todas estaban en su contra y que no quería vivir en esa casa ni un día más. Aseguró que no soportaba a las glotonas, a las que pegan ni a nadie ahí dentro, y sin más se marchó. Yotsuba también se fue un poco después, y la casa, que hasta hace unos días vibraba con risas, ahora se llenó de tensión, silencio y separación. Después del conflicto, al día siguiente, Futaru y Miku fueron los encargados de salir en busca de las hermanas. Ya que Chika estaba trabajando, Itsuki tenía algo urgente que hacer. Sabiendo que Miku se parecía físicamente a sus hermanas, obviamente, Futaru decidió preguntarle a la gente si había visto a alguien con esa misma apariencia, señalando su belleza como referencia. Una señora les dijo que en su hotel había una chica muy parecida, así que entraron sin problemas, aprovechando que el guardia creyó que Miku había olvidado sus llaves. Mientras tanto, Nino, escondida en una de las habitaciones, no hacía más que echarle la culpa al prota por todo lo ocurrido. Le recriminó su aparición en sus vidas, asegurando que todo se complicó desde entonces. Incluso le quitó la tirita que llevaba, un amuleto que Futaru le había dado en el pasado. Y al salir del lugar, el prota le comentó a Miku que continuarían buscando a Yotsuba al día siguiente. Supuso que ella también debía estar en un hotel costoso, como Nino, pero Miku le informó que había olvidado su cartera en casa, así que la búsqueda tendría que esperar. Durante el regreso, Futaru imaginó a Itsuki durmiendo en una banca pública, pero terminó encontrando a Itsuki en su casa. Se preocupó más al recordar que el padre de Futaru vendría de visita en breve, y como no tenían dónde más quedarse, Miku y Futaru terminaron durmiendo juntos en la misma habitación. Se
separados por una raya en el centro como señal de respeto. Miku se disculpó por la incomodidad y para no despertar a Raya salieron a conversar un rato fuera. Ella le confesó que no podía volver a casa todavía, que deseaba quedarse un poco más de tiempo con él, y el prota, algo sorprendido, le dijo que una rica engreída como ella no aguantaría ni un día en su casa. Pero fue entonces que Miku reveló una parte de su pasado. Explicó que años atrás vivía con muchas limitaciones y no fue sino hasta que su madre se volvió a casar que mejoraron económicamente. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, su madre terminó falleciendo. Ella dijo que intentó asumir el rol materno pero no lo hacía bien, y Futaru le dijo que si ella era el rol materno, él se encargaría del rol paterno. Y Miku rió ante su comentario. Justo en ese momento, un ruido interrumpió la charla. Alguien nos estaba espiando, pero nunca supimos quién fue. Al día siguiente, Yotsuba le pidió a Futaru que no la llamara por su nombre en público, ya que los demás podrían pensar que eran pareja. También le comentó que se encontró con Ichika, quien le había entregado unos libros. Más tarde, Futaru se topó de nuevo con Yotsuba en la pista de atletismo. Ella nuevamente estaba ayudando al club y él le reclamó su falta de compromiso con los estudios, pero Yotsuba simplemente se retiró cuando fue llamada por el entrenador. Futaru intentó seguirla, pero se agotó físicamente en el intento. Fue entonces cuando Nino apareció y el prota intentó convencerla de volver a casa, pero ella decidió regresar sola a su hotel. Él no pudo acompañarla ya que no le permitieron el ingreso. Frustrado, Futaru se dio cuenta de que todas las quintillizas estaban distraídas, dedicadas a sus propias actividades y sin enfocarse en estudiar. Se fue a pensar en cómo llamar su atención. Durante su reflexión recordó a la misteriosa chica de Kioto. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero terminó mojado tras caer en una laguna. En ese estado, Yotsuba lo encontró mientras entrenaba. Viéndolo sin rumbo, le asignó la responsabilidad de hablar con las demás y encargarse de toda la situación. Futaru fue entonces a ver a Nino, quien acababa de regresar de la escuela, y al verlo empapado le lanzó una toalla y lo dejó pasar a su casa diciendo que tenía aspecto de vagabundo. Ya dentro, mientras se secaba junto a la quintiza, ella le preguntó qué le había pasado antes de llegar ahí, ya que notaba que algo lo tenía bastante afectado, y Futaru respondió que justo antes se había encontrado con la chica de Kioto. Según explicó, intentó huir de ella, pero la chica lo detuvo, le quitó su libreta y lo obligó a subirse con ella a un bote. Ahí Rena, sí, el nombre de la chica del pasado, le dijo que sabía que él se había convertido en un tutor serio y estudioso. Futaru le confirmó que ahora trabajaba con 5 hermanas y comenzó a hablarle de cada una de ellas. Ichika era la más madura, enfocada en sus sueños, pero algo despistada. Miku era la más callada, aunque últimamente comenzaba a sonreír más. Nino era sobreprotectora y muy especial con sus hermanas. Yotsuba era la más alegre y positiva, e Itsuki, aunque engreída, se esforzaba por superarse. De cada una dijo que eran distintas, valiosas, pero también unas tontas. Rena le dijo que debía enfrentar su problema él solo, y aunque él sentía que no había cambiado nada, ella lo miró con ternura. Luego bajó del bote, le devolvió su libreta y le dijo que no volverían a verse nunca más, ya que no quería atarlo a ella. Y antes de irse le regaló un objeto muy similar al amuleto de las quintillizas y le dijo que cuando él lograra aceptarse a sí mismo, ella volvería a abrirle el corazón. Futaru intentó seguirla, pero resbaló y cayó al agua. Esa fue la escena que lo había dejado tan decaído al llegar a la casa de Nino. Y luego de terminar toda esa historia, el prota vio que Nino estaba llorando. Ella, entre lágrimas, le confesó que esa era una de las historias de amor más románticas que había escuchado jamás. Sin embargo, según Futaru, lo que él sintió por aquella chica no fue amor, sino simplemente admiración. En medio de la conversación se dio un momento más distendido. A Nino se le cayeron unas hojas al suelo y Futaru notó que estaba estudiando con las hojas que él mismo había preparado. Sí, las de la pelea. Ella se disculpó por lo que había hecho anteriormente, especialmente por romper el material de estudio y causar tantos problemas. Aún así reiteró que no volvería a casa, y el motivo era claro. Aún le olía la cachetada a Itsuki y sentía que ella ya no era la misma. Futaru le contó a la misma Itsuki cómo le había visto a Nino esa semana, cómo había cambiado y cuánto se estaba esforzando, pero Nino no quería disculparse. Decía que su relación había cambiado y se había deteriorado con el tiempo. Las diferencias entre ambas crecieron con los años y lo único que compartían ahora era el apellido. También comentó
comentó que su padre y Raya estaban contentos de que ella se quedara ahí con ellos y ya la trataban como una más de la familia. Aún así, Futaru no se rendía, estaba convencido de que Nino e Itsuki debían volver a casa y que aún había tiempo para sanar. Por su parte, el prota conversó con Nino y el mensaje que le transmitió Rena durante su paseo, que todos cambian y que vivir anclado al pasado solo trae dolor. Eso motivó un poco a Nino a disculparse con su hermana, y en esa misma conversación Nino le explicó que hace 5 años las 5 hermanas eran exactamente iguales, pero con el tiempo cada una fue tomando un rumbo distinto. Ella en cambio siguió siendo la misma siempre, y eso le causaba tristeza. Sentía que no había avanzado en nada y que se había quedado atrás. Lo único que realmente se arrepentía era de no haber hablado más con Kintaro, la identidad que Futaru usó en el pasado. Ya saben, el rubio. Sentía que si pudiera hablar con él una vez más, podría cerrar esa etapa de su vida. Y Futaru le dijo que podía llamarlo y Nino aceptó la idea. Poco después, el prota se encontró con Nino disfrazado de Kintaro e intentó decirle en varias ocasiones que él era en realidad Futaru, pero Nino lo interrumpía constantemente, llamándolo por su falso nombre o burlándose del momento. Empezaron a cocinar juntos unos bocadillos por pedido de Nino, pero ella se sentía bastante nerviosa por la situación, así que en cada oportunidad se escapaba para llamar al propio Futaru y pedirle consejos. Sí, bien random esta situación. Finalmente Futaru disfrazado le dijo que deseaba que las 5 volvieran a estar juntas, pero Nino no lo notó como una confesión ni entendió la gravedad del momento. Cuando él quiso hablar seriamente, Nino pidió un momento para ir al baño, pero en lugar de eso se escapó hacia la cafetería, donde se encontró, sí, con Futaru pero sin peluca. Nino le contó al final que Futaru quería confesarle algo. Él llegó corriendo, exhausto, y ella, muy nerviosa, le ofreció un poco de jugo. En medio de la conversación quiso confirmar su identidad llamándolo por el nombre falso. Futaru no respondió y no cayó en el juego, así que ella lo agarró del brazo intentando obtener una reacción, pero lo que en realidad quería hacer era ver en la muñeca del prota que tenía las pulseras que tenía Kintaro también. Y justo en ese momento Futaru se desmayó, como ya había ocurrido en el primer episodio. La Nino lo durmió nuevamente. Al despertar corrió inmediatamente al cuarto donde Nino debía estar, pero ella ya se había marchado y nadie sabía dónde estaba. Al día siguiente Futaru fue a despertar a Itsuki para ir a clases, y ya en la escuela le avisaron que Nino no había asistido y además que ella ya no estaba alojada en el hotel. Todo lo que quedaba era confiar y esperar. En otro momento Futaru fue a ver a Yotsuba, quien en ese momento estaba siendo felicitada por el club de atletismo. Gracias a ella podrían competir en la próxima maratón, y Futaru, al enterarse de todo esto, le preguntó al presidente del club por qué estaban entrenando tan intensamente cuando los exámenes ya estaban bastante cerca, pero Yotsuba le aseguró que sí estaba estudiando. Para comprobarlo, Futaru comenzó a correr detrás de ella haciéndole preguntas académicas en el camino, y Yotsuba respondió algunas, pero a medias, y Futaru se agotó rápidamente, así que tuvo que detenerse a descansar. Finalmente se anunció que ese fin de semana no habría descanso para el club, y Yotsuba se mostró algo impresionada y pensativa al mismo tiempo. Ya en casa la situación seguía tensa, y una de las hermanas, claramente alterada por todo lo que estaba ocurriendo, se mostraba muy confundida, y Chika fue quien entró a hablar con ella. Su objetivo era convencerla de tomar una decisión respecto al club, y en ese momento Yotsuba, afectada, confesó sentirse cansada del deporte y consideró la idea de renunciar, aunque instantes después se retractó y confirmó que todo lo que había dicho era mentira, saliendo rápidamente del lugar, literalmente huyendo por no querer enfrentar el problema. Lo que no sabía era que Itsuki tenía su celular en llamada con Futaru, quien escuchó todo lo sucedido. Al día siguiente, Miku, quien llevaba la cita, se encontró con Nino al abrir la puerta. Por otro lado, Futaru estaba en camino al club de atletismo para ver las prácticas, y ahí al prota se le ocurrió hacer pasar a una de las quintillizas por Yotsuba, y así le hicieran renunciar al club de atletismo por ella misma. Mientras tanto, Miku confrontó a Nino sobre la situación que presenció en el hotel. Sospechaba de lo que había hecho con Futaru y reclamó toda su actitud, así que le explicó que todo el tema del traje y de Kintaro. Aún así, Nino no lo consideró justo y se sintió hasta avergonzada al recordar lo que había hecho, creyendo que era el verdadero Futaru. Siguiendo la plática sobre volver a casa, Miku también admitió haber cambiado. Ella, quien antes solo tomaba un tipo de té, ahora tenía otros gustos. Además, se había encontrado estudiando con las anotaciones que había preparado Futaru
Futaru. Afirmó que era buena en historia, pero no en las demás materias. Sin embargo, comprendía que juntas, como hermanas, lograban complementarse. Si no se hubieran separado, ninguna habría crecido. Cada una representaba un 20% y solo unidas podían formar un verdadero 100%. Fue entonces que ambas se dieron cuenta de que compartían apuntes hechos con las mismas hojas, y esto las hizo reír, así que Miko decidió mostrárselo a las otras hermanas, pero al notar que no había nadie más, se prometió dejar atrás su pasado y concentrarse en su futuro. Tomó unas tijeras, decidida a dar un nuevo paso. En otro lugar, Itsuki intentaba hacerse pasar por Yotsuba, pero su actuación dejaba mucho que desear. Futaru trató de tranquilizarla, asegurando que todo saldría bien. Para llevar a cabo su plan, gritó que un pervertido se acercaba y pasó corriendo cerca de Yotsuba, logrando que ella reaccionara y saliera corriendo detrás de él como parte del engaño. Mientras tanto, Yotsuba, la fake, aparecía en la escuela e informaba al club de atletismo que deseaba renunciar. Sin embargo, la presidenta del club notó rápidamente que algo no cuadraba y que la que estaba enfrente no era Yotsuba, sino una impostora con el cabello ligeramente más largo. Finalmente la habían notado. Una vez descubrieron todo, Yotsuba decidió enfrentar la situación. Futaru la acompañó hasta donde estaba la presidenta del club, quien se había dado cuenta de todo. No obstante, la decisión de dejar el club era completamente seria y Yotsuba se retiró, llevando consigo a su hermana y a Futaru. A la distancia, Miko observó todo sorprendida. Justo en ese momento aparecieron también las demás hermanas, incluida Nino, quien ahora tenía el cabello más corto. Bromeó preguntando si acaso algún chico le había roto el corazón, y Nino, mirando hacia Futaru, dejó en el aire la pregunta sobre si acaso él era el responsable, para luego alejarse diciendo adiós, tanto a Kintaro como a las quintillizas. Itsuki tomó la culpa por todo lo sucedido, admitió que se había comportado mal y que muchas cosas habían salido mal por su culpa. Yotsuba decidió disculparse ante todos y pedir disculpas de rodillas por los problemas que había causado. Reconoció que su actuar fue una molestia para todos y afirmó que ayudaría esta vez, pero sería la última. Futaru, en lugar de recriminarla, intentó tranquilizarla y poco después hizo que Nino y Itsuki también se unieran al grupo, pues ya solo faltaban 2 días para los exámenes, por lo que Futaru les entregó unos rollos con las respuestas para que bajaran a estudiar. Sin embargo, ellas rechazaron la propuesta, no querían hacer trampa, se comprometieron a estudiar con esfuerzo e incluso Nino accedió a hacerlo mientras comía, lo cual sorprendió bastante al prota. Para él, ese momento representaba una pequeña victoria. Por fin, después de tanto esfuerzo, había logrado reunir a las 5 hermanas, aunque también sabía que esto apenas era el inicio. Pasaron unos días y tras presentar los exámenes, las quintillizas salieron del aula. Futaru las esperaba afuera y según Itsuki le había pedido prestado del celular para hacer una llamada urgente a Raya, ya que su propio teléfono estaba descargado. Ya en casa, las hermanas revisaron sus resultados y ninguna aprobó. Si bien las calificaciones eran mejores que antes, no alcanzaban el puntaje necesario. Estaban decepcionadas, pero sabían que habían avanzado al menos algo. Cuando el timbre sonó, esperaban ver a Futaru, pero quien apareció fue el antiguo chofer de su padre, Bad, el mismo que había sido su tutor anteriormente, quien les anunció que asumiría temporalmente la tutoría. Además, informó que Futaru había renunciado por voluntad propia. La noticia las dejó conmocionadas. Algunas querían buscarlo para obtener respuestas, pero el mayordomo les explicó que su padre le había prohibido el ingreso a Futaru, así que no podían hacer nada por ahora. Miku expresó su deseo de ir a verlo, pero nuevamente fue detenida. El mayordomo les indicó que primero debían cumplir con una sesión de estudio, y al final de la cual tendrían la oportunidad de salir. Todas accedieron, decididas a probar las nuevas pruebas que les entregaron. Según Nino, eran un poco más difíciles que las anteriores, probablemente porque habían fallado tanto a clases que eso influyó en el nivel de la dificultad. Avanzaron por cada una de las preguntas hasta llegar a la última, la más difícil. Bad les indicó que todas debían responderlas si querían salir. Itsuki propuso revisar los rollos que les había dado Futaru, y al abrirlos, cada uno encontró una pequeña dedicatoria escrita a mano. En ellas, Futaru expresaba que al fin se sentía feliz de haber salido de aquel infierno, aunque también reconocía que ese infierno había sido divertido y que no dejaran de esforzarse y dejaran de intentar hacer trampa. Todas se emocionaron, incluso Ichika estuvo al borde de las lágrimas. Propuso entonces
entonces que llevarían a cabo un nuevo plan. En ese momento Bad observó cómo las chicas habían crecido, tanto emocional como personalmente, desde que todo empezó. Los días pasaron y Yotsuba se integró al club, participó en ceremonias escolares y todo comenzó a encaminarse hacia el cierre del ciclo. Una noche Futaru, disfrazado de Santa Claus, vendía bizcochos en la calle y las hermanas aparecieron para comprarle uno. El dueño del negocio salió para despedirlo en ese mismo momento con una felicitación navideña. Y mientras caminaban juntos, Futaru se disculpó por haber renunciado sin previo aviso. Les explicó que no podía volver a enseñarles porque ya había fallado 2 veces. Sin embargo, les aseguró que lograrían avanzar con el nuevo profesor que les habían asignado. Cuando vio de quién se trataba, supo que el catedrático estaría a la altura. A pesar de ello, Nino se molestó. No le agradaba la idea de que un desconocido las guiara, cuando quien realmente las había ayudado a mejorar había sido Futaru. Ichika intervino, revelando que ahora estaba trabajando y ganando bien, por lo que habían rentado un apartamento donde podrían vivir y estudiar sin restricciones, y le ofrecieron a Futaru una tarjeta del lugar, invitándolo a volver como su tutor. Él, aún inseguro de la situación, se robó la helada en un momento impulsivo, intentando atrapar la tarjeta de las llaves del lugar de las hermanas. Pensó en Raya, en todo lo que había vivido, y de pronto abrió los ojos. Todas las quintillizas estaban ahí rodeándolo. Miku lo animó a no rendirse tan fácilmente. Fue entonces cuando el amuleto que le había entregado Rena cayó. Las chicas gritaron al notar que Nino estaba congelándose, por lo que Futaru actuó de inmediato y la sacó de ahí. Después de regañarla por su imprudencia, confirmó que todas estaban bien, el pastel no se había arruinado y que desde ese momento se cansaría de ser un heel. Haría lo que realmente quisiera hacer, sin pensarlo tanto. Nino lo notó distinto, como más decidido, más varonil, y eso la hizo sonrojar. Sí, se enamoró finalmente del prota. Finalmente todos se prepararon para partir y disfrutar del pastel juntos. Mientras todo esto ocurría, el padre de las quintillizas se encontraba en conversación con Bad, quien en realidad resultó ser el profesor que aparecía en la fotografía mostrada anteriormente al protagonista. Aquel profesor le reveló al padre de Futaru que había decidido renunciar. Entonces el hombre llamó al joven, supuestamente para formalizar dicha renuncia, pero en realidad lo hizo para confrontarlo. Le preguntó si estaba al tanto de que las chicas habían discutido con él y abandonado la casa. Futaru, haciéndose sorprendido, respondió que no sabía nada al respecto. Y en ese momento Futaru se mostró visiblemente molesto y sin guardarse nada, le dijo al hombre que no estaba comportándose como un verdadero padre. Le reclamó que no podía simplemente desentenderse de sus hijas de esa forma. El padre en respuesta aseguró que no entregaría a ninguna de sus hijas a alguien como él. Pasados los días llegó el año nuevo y Futaru fue a visitar un templo donde le tocó el clásico Omikuji, los papelitos de la suerte, pero tuvo la mala fortuna de sacar el peor augurio posible. Justo entonces aparecieron las quintillizas, quienes lo invitaron a su casa. Raya, a ver la vivienda, se sorprendió ya que pensaba que las chicas eran millonarias. Una vez adentro, las hermanas comenzaron a comportarse de forma especialmente atenta con Futaru, lo que llamó su atención. En un momento lo invitaron a un cuarto aparte para hablar con él y le confesaron que no tenían dinero para pagarle por sus servicios como tutor, y en tono de broma propusieron que podrían compensarlo de otra manera. Una insinuación llevó a la otra y al abrirse la puerta, Futaru casi besa a Yotsuba. Sin embargo, no fue así. Todo se trataba de una confusión y Chica simplemente estaba buscando una pieza de su rompecabezas, el cual estaba basado en las 5 hermanas. Por otro lado, Yotsuba fue la responsable de haberle lamido la cara, que tenía un poco de manjar blanco en la mejilla. Las chicas reiteraron que no tenían dinero para pagarle, pero Futaru les dijo que no se preocuparan, que lo hacía porque quería ayudarlas. Así, ellas insistieron en que algún día le pagarían cuando fueran exitosas. Le darían cada una 5.000 yenes, que según tengo entendido no son nada, y firmaron esa promesa con un pacto simbólico. Después de eso, él les pidió que se pusieran a hacer sus tareas, pero descubrió que ya las habían terminado. Raya, sintiéndose un poco fuera de lugar, decidió irse, y entonces Futaru se quedó solo con las chicas. Nino le pidió ayuda con sus estudios y él se colocó a su lado, lo que la hizo sonrojarse un poco. En medio de esa sesión de estudio, Ichika, agotada por su doble jornada, se quedó dormida sobre la mesa y las demás le pidieron a Futaru que la despertara, pero él notó que estaba trabajando horas extra para poder mantenerlas. Fue entonces cuando Itsuki propuso que tal vez ellas también podrían buscar trabajar para contribuir. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que ninguna era realmente buena en nada, salvo Nino, quien de pequeña soñaba con tener una pastelería.
ingeniería. Aún así, ella dijo que debía pensarlo mejor, ya que estudiar y trabajar al mismo tiempo era extremadamente difícil. Justo en ese momento, Ichika, aún medio dormida, empezó a quitarse la ropa, por lo que todas expulsaron a Futaru de la habitación de inmediato. Al día siguiente, Futaru volvió a su trabajo, intentó preparar una tarta, pero el resultado fue terrible. Aún no estaba listo para cocinar. Su jefe le dijo que podía ir hasta el mediodía y el joven pensó que lo iban a despedir, pero en realidad iban a alquilar el local para un rodaje. Si todo salía bien, podía significar un gran beneficio para el negocio. Poco después llegaron los actores y, para su sorpresa, Ichika era parte del elenco. A ella le tocó interpretar a una chica de carácter frío y Futaru no podía dejar de mirarla durante la actuación. En el receso, Ichika se sintió avergonzada y le pidió que no la observara más. Le explicó que aceptó el papel porque ya no tenía ingresos y era una forma rápida de conseguir dinero. Futaru, comprensivo pero firme, le agradeció por haberlo contratado, pero también le dijo que no debía aceptar ese tipo de trabajos, incluso si necesitaban dinero. Poco después, el equipo de grabación probó la tarta que él había preparado y, para su sorpresa, resultó tener buen sabor. Más tarde, mientras Ichika terminaba su tarea, Futaru conversó con ella y le dijo que era una gran mentirosa. Ella le respondió que no estaba actuando y él, impresionado, reconoció que se había estado convirtiendo en una gran actriz. Al otro día, en el supermercado, Futaru intentó cargar un saco de arroz, pero Yotsuba lo detuvo alegando que era muy pesado para él. Se agachó para amarrarse los zapatos y dejó el arroz por un momento. Futaru trató de levantarlo, pero casi se le cae. Afortunadamente logró atraparlo justo a tiempo, haciendo que Yotsuba se sintiera avergonzada. Ya de regreso, Nino, que seguía actuando de forma extraña, reflexionó sobre Futaru. Comenzaba a preguntarse seriamente si él era, de hecho, el chico de sus sueños. Entonces, como si el destino lo dispusiera así, se encontraron con Itsuki, quien caminaba tomada del brazo de su padre. Después del encuentro inesperado, el padre de las quintillizas e Itsuki conversaron con Bad. La conversación tomó un giro tenso cuando le dijo a Itsuki que pasaría por alto lo ocurrido, pero que quería que las chicas regresaran a casa sin Futaru. Claramente el joven no le agradaba. Sin embargo, Itsuki se opuso. Le explicó que todas se habían encariñado demasiado con él como para simplemente apartarlo. El padre, inflexible, propuso una solución que sonaba más a ultimátum. Pondría a una nueva tutora y Futaru solo podría ser su asistente. Pero Itsuki insistió en que no era del todo justo, ya que ellas mismas se estaban esforzando mucho por mejorar. Así que, frente a esa resistencia, el padre lanzó un desafío. Si confiaban tanto en el chico, entonces que demostraran que podrían aprobar bajo su tutela. Si no lo lograban, las cambiaría a un colegio privado donde podrían pasar solo con dinero y Futaru quedaría fuera de sus vidas para siempre. Futaru, al escuchar la propuesta desde la puerta, no dudó en intervenir y aceptó el reto, asegurando que los 6, incluyéndola a él, aprobarían juntos. Ante tal determinación, el padre cedió, pero les advirtió de las consecuencias si fallaban. Tras su partida, el prota se dirigió a las chicas para alentarlas y les recordó que aunque su padre diera miedo, si lograban aprobar, él haría lo que ellas quisieran. Las chicas, motivadas por eso, se comprometieron a dar lo mejor de sí. Faltaban apenas 2 meses para los exámenes finales y Futaru se mostraba más animado que nunca. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Ya vamos más o menos por la mitad de la segunda temporada y me gustaría saber qué te está pareciendo. No te olvides de dar tu comentario diciéndome eso y, por supuesto, ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.